Ecuador, de Banana Republic a la no república. Este libro detalla partes de la historia económica del Ecuador, nos reseña varias de las decisiones tomadas en diferentes periodos por los gobiernos de turno y cómo éstas estaban inclinadas a favorecer a organismos financieros internacionales y ciertos grupos de poder nacionales, sin importar las grandes desventajas económicas, sociales y ambientales que adquiría el Ecuador y por ende su población. Este libro nos remonta a los inicios económicos del país, es decir, a la época primario exportadora donde el Ecuador basó su economía en la exportación de cacao, que llegó a constituir el 80% del total de exportaciones, que a finales de los años 40 descendieron a tan solo el 20%. Seguido de esto, el gobierno nacional, con apoyo de compañías extranjeras, se inclinan por la producción bananera. Con este producto la economía ecuatoriana se dinamizó. Sin embargo, las formas precarias de trabajo eran evidentes y no fue hasta 1964 que se eliminaron definitivamente. Simultáneamente a estas transformaciones económicas se generó un nuevo pensamiento económico que rechazaba totalmente los modelos primario exportadores por su baja capacidad de generación de valor agregado. Es así que se impone la estrategia de desarrollo conocida como industrialización sustitutiva de importaciones, modelo ISI. Este proceso industrializador se intensificó con el boom petrolero, donde el PIB aumentó un 72% por habitante y dio paso también al fácil endeudamiento externo. Este modelo provocó fuertes movimientos migratorios desde las zonas rurales hacia las urbanas, en especial en las ciudades de Quito y Guayaquil, sufriendo así una rápida urbanización de su población y fuerza laboral, dejando en evidencia el incremento de desempleo, nuevas formas de pobreza y un significativo sector informal urbano. Todo esto, paradójicamente, en la época de mayor riqueza y dinamismo de la economía ecuatoriana. Fruto de gobiernos irresponsables, tratando de financiar políticas públicas originadas por el modelo ISI, el Ecuador entró en un agresivo endeudamiento externo, con la absurda idea de lograr el desarrollo por medio de financiamiento de inversiones de alta rentabilidad. El problema de la deuda externa se profundizó con la llamada sucratización de la deuda externa privada y en un acto de absurda afabilidad para un grupo específico. El gobierno de Osvaldo Hurtado asume la deuda privada con la banca internacional, la misma que alcanzaba 1.476 millones de dólares, mientras que el sector privado tenía que pagarle al Estado ecuatoriano en sucres y en condiciones bastante ventajosas. En el gobierno de León Febres Cordero, la sucretización ecuatoriana, fruto de presiones de grupos de poder y de los organismos internacionales bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, es decir, el FMI, para garantizar la deuda externa privada, condenando al país a pagar una deuda que no le correspondía. Este gobierno amplió el plazo de pago de 3 a 7 años, se incrementó el periodo de gracia, debiendo empezar las amortizaciones en el año 88, cuando éstas debían terminar en 1987. Se estableció la tasa de interés de la deuda en el 16% cuando las tasas superaban más del 20%, anulando toda comisión de riesgo cambiario. El neoliberalismo. Todo esto crea las leyes de presupuestos se centralizaban en el control de los recursos del sector público, tratando de privatizar los campos petroleros, seguido de la ley de régimen monetario en el gobierno de Borja, la cual prohibía al Banco Central financiar instituciones del Estado. Mientras se limitaba al Estado en todas sus instancias, se aprobaba la ley de modernización que tenía como fin privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte del sector privado. En Ecuador se extendió la llamada tercerización laboral, una figura jurídica que conceptualmente buscaba que las empresas pudieran tener contratados por terceras personas, por terceras empresas. Esto permitía que las empresas no tuvieran ningún tipo de relación laboral con los trabajadores tercerizados, por lo cual estos no gozaban de derechos como la estabilidad y participación en utilidades.
A su vez, las tercerizadoras periódicamente se declaraban en quiebra con el objetivo de negar los derechos antes mencionados a sus trabajadores. Un ejemplo claro en la política ecuatoriana son las 116 compañías creadas con estos fines, propiedad del reiterado ex candidato presidencial Álvaro Noboa. Pasamos a la AGD. La Agencia de Garantía de Depósitos se creó a finales de 1998 y estableció una garantía pública del 100% y sin límite de monto sobre los depósitos del sistema financiero. También se eliminó el impuesto a la renta, convirtiéndose en el mejor incentivo para quebrar bancos y esperar a que el Estado los pagara. Es así como el Estado ecuatoriano adquirió el colapsado Filambanco. Las desgracias económicas y sociales para el Ecuador continúan. En un hecho sin precedentes en la historia mundial, representantes del gobierno ecuatoriano en el año 92 tuvieron la posibilidad de prescribir las deudas, ya que existía un estatuto que establecía el reconocimiento de la prescripción de deudas, cuando éstas no han sido pagadas por un espacio de 6 años. Ecuador avalaba esto, ya que dejó de pagar la deuda desde 1987 cuando ocurrió el terremoto. A partir de la renuncia a la prescripción de la deuda externa comercial ecuatoriana, las propias autoridades financieras tomaron el valor nominal de la deuda para fines de conversión por los bonos Brady. El 9 de enero del año 2000, en el gobierno de Yamil Maguad se declara oficialmente la dolarización en el Ecuador. La dolarización no solo fue indolente, sino también inconstitucional, condenando al país no solo a la pérdida de la política monetaria, sino a una mayor dependencia extranjera, puesto que adoptamos la política del país emisor, Estados Unidos. El gobierno de Gustavo Noboa se empeñó en lograr una renegociación de la deuda externa, donde se emitieron los bonos Global como canje de la deuda, es decir, los bonos Brady eurobonos a cambio de los bonos Global. Fatídicamente para Ecuador no hubo ninguna reducción de deuda, ya que se reconoció un valor mucho más alto que el valor del mercado vigente al momento de la renegociación. Seguido de esto tenemos la creación del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción de Endeudamiento Público FEIREP. Esta fungía como una cuenta de ahorro petrolero que se nutría de los ingresos que el Estado percibía por la exportación del petróleo pesado de su propiedad, que se transportaba por el privado oleoducto de crudos pesados OCP. Originalmente el 70% de los recursos ahorrados en este fondo debían destinarse a la recompensa de los bonos, de la deuda pública interna y externa. El FEIREP implicaba que los bancos ganaran 1.2%, mientras que el Estado se endeudaba un 7.5%, es decir, no existía ningún beneficio para el Estado ecuatoriano. Cabe aclarar que en el año 2005, Rafael Correa, quien en ese entonces era ministro de Economía, derogó el FEIREP. Seguimos en la época de crisis ecuatoriana con el Gutierrato. Lucio Gutiérrez, durante su mandato, firmó la 13ª Carta de Intención con el FMI. En dicho documento, además del alza de los precios de la gasolina y de los servicios públicos, también congelaron las pensiones jubilares y paralizaron la seguridad social, congelando sueldos a los servidores públicos y a las telefónicas. Este acuerdo que firmó Gutiérrez obligaba al país a pagar más deudas si los precios del petróleo superaban lo presupuestado y a reducir gastos sin incluir el servicio de la deuda si el precio del petróleo bajaba. La inestabilidad económica evidente durante muchos años fue producto básicamente de los desequilibrios causados en los sectores externos y fiscales por la mala implementación de procesos industrializadores, así también como por la deuda externa. El FMI
y el Banco Mundial han jugado roles políticos decisivos en nuestro país, por supuesto con la venia de los gobiernos de turno, donde claramente han velado por sus intereses económicos por encima del ser humano, condenando así a crisis sociales y económicas al Ecuador. Casi para finalizar, el autor hace una analogía entre el talento humano que constituye la mejor inversión para un crecimiento de largo plazo con equidad, tomando en cuenta que el ser humano no debe considerarse únicamente como un simple factor de producción, ya que es este el principio y fin de la producción, conectando a esto la clase empresarial que forma parte también del talento humano, ya que son los empresarios los encargados de organizar los factores de la producción para la generación de bienes y servicios. Ante la ausencia de sociedades motivadas, instituciones fortalecidas y la necesidad de crear espacios que aceleren el progreso, el rol de los líderes es fundamental, ya que se necesita un verdadero sentir del servicio y vocación para manejar una nación, claro está, con el conocimiento de mano.